No pensé hacer un video hoy, llegué tarde, llegué cansada del trabajo, pero me animé. Es tarde y me animé. Mi intención era hacer otro video, mi intención era hacer un video sobre las fechas en el duelo, porque ayer, 23 de julio, hace 24 años, conocí a mi mejor amigo y a mi esposo Alejandro. Y el próximo 28 de julio es mi aniversario de matrimonio. Haré ese video, de pronto es el siguiente video. Pero hoy por la camiseta que tengo puesta del escritor irlandés James Joyce, que escribió el Ulises, el Finnegan's Wake, entre muchas otras novelas y cuentos, quise no necesariamente hablar de el irlandés, que es mi pareja, que fue mi pareja antes de Alejo, sino de continuar la historia que yo ya vengo contando acá. Mi último video sobre mi historia con Alejandro tiene que ver sobre Cervaleón y sobre eso que sucedió para yo finalmente tomar la decisión de venirme para Colombia. Yo no narro exactamente qué fue lo que sucedió en Cervaleón, pero doy como una idea, y en los otros videos también he hablado sobre mi relación con el irlandés, muy por encima, porque pues la idea no es hablar sobre eso, aunque creo que es importante mencionar que claramente esa relación para mí fue muy madura a mis cortos 24 años y me permitió y me dio herramientas muy claras, porque fue como mi primera relación adulta, para yo después poder estar con Alejandro y establecer también como unos acuerdos con él, y eso lo aprendí con el irlandés. Y hoy recordé un texto que yo escribí en el que hablo de cómo lo conocí, y pues me refiero a James Joyce. O sea, todo esto también es porque la camiseta, James Joyce es un escritor irlandés, y el irlandés estaba obsesionado con Joyce, obsesionado. Yo creo que se sabía de verdad las novelas, era una cosa impresionante. Y es lindo también saber que yo he tenido la fortuna de haber conocido hombres tan increíbles, que no solamente es Alejo, que obviamente pues mi esposo para mí es un ser increíble, pero he tenido la fortuna de encontrarme con hombres maravillosos, no después de la muerte de Alejandro. Después de la muerte de Alejandro, como ya he dicho en otros videos, llegué al mundo mundano. O sea, a mí me tocó como al revés, como que el mundo que prácticamente parece que no existe, lo conocí yo desde mi adolescencia, con los hombres que conocí desde mi adolescencia, empezando por Luchín, por Lucho, que ya había hablado de él acá, que fue mi primera traga. No fue mi primer amor, porque siento que mi primer amor fue Alejo, pero sí fue esa primera ilusión, ese primer gusto, esas primeras maripositas en la panza, sin ansiedad, sino esa cosita linda, porque nunca hubo ansiedad, siempre fue todo tranquilo y lindo. Vernos, darnos besos, oír música. Siempre la música en mis relaciones ha estado muy presente, en mis relaciones con los hombres. Siempre. O sea, yo creo que con Alejo es con el que menos, aunque mucho. O sea, nuestra relación desde la universidad, digamos, Radiohead, que es una banda británica, hizo parte fundamental de nuestra relación. Pero con los otros, de pronto, por lo que los otros eran artistas, Alejandro también era politólogo, era diferente. Pero la música y la literatura han acompañado mi existencia y han acompañado mis relaciones con los hombres con los que yo he estado.
Y eso debo decir que yo me he sentido muy afortunada porque he podido encontrar, por lo menos hasta que Alejandro se murió, después de que Alejandro se murió, no, tampoco lo busco, no me interesa realmente, no sé si suceda, y no se trata de eso este video, pero durante gran parte de mi existencia, desde mis 14, 13 años hasta la muerte de Alejo, o incluso ahorita también en Canadá, conocí a un músico, un politólogo, o sea, realmente es verdad, no puedo decir que después no. Siempre están, es muy particular que siempre lleguen ese tipo de personajes a mi existencia, que sean como que la música y la intelectualidad estén de la mano. Siempre, siempre, siempre. La música, la literatura y la parte intelectual y también la escritura. Y es como, no sé por qué, no sé si tiene que ver con, no sé, yo no sé qué es, no sé si es una, es el mundo que me rodea, que habito. Y quiero hablar del irlandés y quiero hablar, para continuar con mi historia del video, de uno de mis videos, creo que fue el video número 2 en el que hablo de la historia de Alejandro, en el que digo que siempre estuve enamorada de Alejandro. Yo hablo de él porque Thomas me pide matrimonio. El irlandés se llama Thomas, se llama. Y hay algo que yo menciono ahí, es que pues yo le cuento a Alejo, y eso Thomas, sin saberlo, hace parte fundamental de mi relación con Alejo, fundamental. Porque como que acelera un poco, no solamente fue la enfermedad de Alejandro, sino mi relación de pareja en ese momento también la que aceleró que yo regresara y que de alguna forma también estuviera con Alejo. Pero quiero también, o sea, quiero hablar de eso, pero como empecé hablando de otras cosas, sí creo que he tenido la fortuna, sobre todo en las primeras décadas de mi vida, la adolescencia, los 20s y la mitad de mis 30s, que estuve con mi esposo, que tuve la fortuna de conocer hombres súper corresponsables, muy comprometidos con las relaciones, muy maduros. Yo siento que en general las personas no son así, los hombres no son así, las parejas no son así. Yo no sé si tenga que ver con los filtros que yo he puesto en mi existencia, con que yo no soy una mujer enamoradiza y que de alguna forma, como me gustan tan pocos hombres, pues los que me gustan, pues es como, ¡pup! Pues tengo que, como, ven para acá, ¿no? Como no los dejo ir. Pero pues he tenido la fortuna que yo también les he gustado a esos hombres, porque pues no solamente, porque pues de qué sirve que me gusten a mí, pero yo no les guste a ellos. Pero además que existan, ¿no? Que existan. Y digo la palabra existan y se me corta la voz porque Alejo físicamente ya no existe, pero está. Y estos hombres físicamente ya no hacen parte de mi vida, pero hicieron parte fundamental de mi vida. Lucho es el único que fue mi primer, digamos que novio, por ponerle un nombre. Nosotros decíamos que estábamos bien. Pues él me decía, estamos bien. Yo tenía 14 años, él tenía 16. Y yo no tuve mi primer novio, sino mi bien. Pero fue una relación muy linda. Es con el único con el que tengo contacto. Yo creo que yo hubiera podido tener una relación de amistad con los otros dos que siguieron, pero ellos no quisieron tener una amistad conmigo, y pues yo la respeto. Pero he tenido esa fortuna de podérmelos encontrar y de que esos, contando a Lucho, esos 4 hombres que tanto me han gustado a mí, que hicieron parte de mi vida, fueran guapos, inteligentísimos, con una sensibilidad ante el mundo impresionante, con la música, con la escritura,
lo que digo, el único que no es artista en profesión es Alejo. De resto, todos. Lucho, el que le sigue, que se llama Santiago, Tomás, Alejo. Y es muy lindo y creo que eso también hace parte de querer agradecer en un semestre en el que llegan las fechas más difíciles para mí, porque las fechas vienen en el segundo semestre del año, empiezan en julio y se terminan en diciembre, en la Navidad. Y preciso también en este semestre acabo de empezar un nuevo trabajo, entonces es un revolcón de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, en el trabajo supe que septiembre, que es el mes del aniversario de la muerte de Alejandro, es cuando más trabajo voy a tener. Y es como, bueno, la vida sigue, yo tengo que seguir ahí. Y durante mucho tiempo pude parar, pero ya no puedo. Pero bueno, es eso. Y quería recordar, porque recordé que en uno de los videos, cuando Tomás me pidió matrimonio, pues yo le dije a Alejo, lo llamé y le dije como, oye, pasó esto. Yo no le dije a él inmediatamente que sí. Él me organizó, mi pareja de ese momento me organizó algo súper bonito para pedirme matrimonio. Yo realmente no me lo esperé. Creo que era muy chiquita, yo no sé si yo tenía 24, 25 años y yo no me esperé algo así. Fue muy lindo realmente, fue súper literario todo lo que él organizó. Pero pues no sé, me cogió literalmente con los cucos abajo. No literalmente, pero no me lo esperé para nada. Entonces, yo tengo como recuerdos así como muy como fugaces, pero yo me acuerdo que yo llamé a Alejo y le dije como, si me caso con él, ¿tú y yo qué? Y Alejo no me respondió nada. Y para mí fue súper doloroso. Pues no súper doloroso, pero sí fue como, marica, no me vas a decir nada. Y él después me escribió algo por los mensajes internos de Facebook, que lo tengo acá y lo quiero leer y no tengo mis gafas. Entonces, yo soy miope. Entonces, bueno, voy a leer. No sé si lo que voy a escribir sea una percepción equivocada, pero creo que parte del mensaje que me querías transmitir hoy, mientras conversábamos, era la idea de que el sentimiento que tienes hacia mí y que yo tengo hacia ti podría ser decisivo a la hora de decirle que sí al irlandés. En forma concreta, lo que intento decir es que nuestro sentimiento es tan fuerte que casarse, escribe casarse con Z, impediría que tú y yo fuéramos algo en el futuro. Bueno, ni tú lo sabes ni yo lo sé, y mientras no lo sepamos, debes seguir con tu historia de amor, que yo comparto sabiendo que te hará feliz. En últimas, compartimos ese propósito. ¿El irlandés te da felicidad? ¿Crees que podría dártela? Eso es lo que más me importa. Eres la mujer más maravillosa que he conocido. Lo que sentimos por el otro es tan fuerte que no alcanzo ni a imaginar lo que sería de nosotros si... 3 punticos suspensivos. Quiero tu felicidad tanto como tú quieres la mía. No quisiera que te quedaras allá, te necesito cerquita, pero si tu historia de amor es allá, yo desde acá te enviaré siempre mi mejor energía y todo mi amor. Sabes que te quiero, que te amo y que puedes contar conmigo. Yo tuve suficiente con eso para devolverme a Colombia, para tomar la decisión de volver a Colombia, de terminar mi relación de ese momento, de partirle el corazón al irlandés, sin quererlo haber, sin realmente querer haber tenido nunca la intención. Yo le quería recoger
de verdad los pedacitos del corazón cuando le dije que finalmente lo que él presentía era verdad y que quería volver a Colombia y que antes de eso creía que lo mejor era que termináramos para yo tener un tiempo sola. Y vi su cara y fue muy doloroso para mí. Y cuando digo que, pues se lo dije porque él siempre lo supo. Y es que en el video anterior, en el que yo hablo de Selva León, yo cuento que yo le organicé a Alejandro 2 cajas, no una, sino 2 cajas. ¿Sabían que esta es la grosería más grande, más fuerte de los ingleses? Es esta. 2 cajas llenas de regalos, Alejandro, que se la mandé en 2 tandas. La primera para que le llegara cuando él saliera de la clínica y llegara a su casa. Y le había recogido, como que le había comprado muchas cosas en diferentes países, le había comprado ropa, chaquetas, zapatos, o sea, le había comprado cosas súper chéveres y le había organizado todo en bolsitas en donde enumeraba y les ponía en un papelito cómo él las debía sacar, y por Skype nos reunimos para que él las sacara y las viera. Esa fue como también mi catarsis frente al estar lejos de Alejo después de su cirugía, de su primera cirugía del tumor cerebral y de haber sido diagnosticado con un cáncer cerebral. Y el irlandés también me veía, mucha gente me veía, en el college me veían, mi roommate me veía, Cintia, que era una peruana, vi que vivía enamorada de mis historias. Cintia es una peruana maravillosa que trabajaba en la recepción del college con Osmitan, un turco que me adoraba. Osmitan no le caía. Osmitan era muy difícil, pero un día me vio leyendo un libro de Hegel y fue como, ¿cómo qué? ¿Estás leyendo Hegel? Y le empecé a caer muy bien y él me daba como los permisos para poder viajar, porque pues yo tenía una visa de estudiante y para salir tanto del país, pues digamos que el college tenía que verificar siempre que yo estuviera cumpliendo las horas de estudio. Y como yo viajaba tanto, Osmitan siempre me mandaba el certificado de que yo estaba cumpliendo las horas de estudio, porque si no me quitaban la visa de estudiante. El hecho es que Cintia vivía enamorada de todas mis historias, porque además, como, claro, me pasan cosas particulares, pero además pues yo las narro y en esa emoción pues llegaba siempre a narrar como, y entonces conocí al irlandés, entonces la forma en la que conocí al irlandés, o cuando conocí a otras personas, ¿no? Como, porque conocí a otras personas, pero pues el irlandés fue mi pareja. O después también cuando finalmente fue como, estoy enamorada de Alejandro, pero estoy con esta persona, entonces debo terminarle y además organizar todo para devolverme, pero además mandarle los regalos. Entonces todo el mundo vio cómo yo organizaba, escribía cartas, hacía libros y le mandé una caja llena a Alejo, y el irlandés me veía hacer eso que nunca hice por él. Y que él me decía que cuando yo hablaba con Alejo por Skype, mi mirada cambiaba. Él no era celoso, yo nunca sentí que fuera celoso, pero con Alejo sí. Y lo mismo me pasó con mi pareja anterior, que fue mi pareja de la universidad. Él no estudiaba en la universidad. Él también era músico. Él era músico e ingeniero mecánico. El irlandés era músico de profesión y bibliotecario. Y el anterior también era músico de profesión e ingeniero mecánico. Y el anterior también, o sea, como que yo creo que siempre supieron lo de Alejandro y siempre se me notó a mí mucho que yo estaba muy enamorada de Alejandro. Y pues sí, pero de alguna forma también cuando ellos fueron mis parejas, pues les di la prioridad, pero pues yo no iba a dejar mi relación con Alejandro a un lado
porque era mi mejor amigo en ese momento y fue así siempre. O sea, mientras yo estuve con mis parejas, pues Alejandro era mi mejor amigo. No nos dábamos besos, nos dimos muy poquitos besos siendo amigos. Y mientras yo estuve cuadrada no sucedió, pero pues parece que sí era muy evidente que yo estaba enamorada de Alejo. Pero yo no podía hacer mucho, tampoco lo reconocía, pero fui muy presente también en las relaciones que yo tenía. No estaba enamorada de ellos, yo siento que yo nunca estuve enamorada de ellos, que los quise, que los respeté, que los admiré mucho, que me fascinaban. He tenido la fortuna de tener a los 4 hombres que les digo churrísimos, o sea, churrísimos, inteligentes, cultos, sensibles, sobre todo con una inteligencia, no mentiras, no todos tienen una inteligencia emocional. Yo creo que Lucho y Alejo eran para mí los hombres como con más inteligencia emocional, pero sí como con mucha inteligencia y mucha sensibilidad, como la forma en la que veían el mundo y se relacionaban con él y me hacían entrar a su mundo. Todos. Pero yo creo que el que más fue el irlandés, porque ese hombre leía de una forma absurda, o sea, absurda. Yo me lo imagino como, como, no sé, leía demasiado y tenía una capacidad impresionante, no solamente de habitar mi mundo, que eso es algo increíble que yo he podido tener con los hombres con los que yo he estado, en especial obviamente con Alejandro, porque además ya había dicho en el video anterior, con Alejandro salió la hechicera con toda, pero obviamente estos otros personajes también la vieron, también salió con ellos la hechicera, porque pues hace parte de quién soy o de quién era, porque ya dije que de alguna manera yo sí dejé morir aparte de la hechicera cuando Alejandro se murió. Yo no sé, no me ha vuelto a salir, o sea, sí sale, pero yo creo que si volviera a enamorarme, una de las cosas que podría darme cuenta que por las que estoy enamorada, o sea, que diga como, como que sí me estoy enamorando, es porque esa hechicera puede salir, pero ya dije como nadie nunca la conoció como Alejandro. Pero el irlandés tenía una capacidad de ser también como, no un hechicero, digamos, pero como había leído tanto, y también había vivido muchas cosas en muy poca edad. Yo creo que él tenía unos 29 años. Yo tenía 24, 25, entre mis 24 y 25 estuve con él. Que lograba crear mundos a través de la literatura y la música. Y yo creo que eso hizo también que se enamorara tanto de mí. Y eso, digamos que no quería hablar de él, pero me parece valioso porque, sin lugar a duda, la relación que yo tuve con él me dio muchas herramientas para yo estar con Alejandro y también me permitió estar con Alejandro. ¿Por qué? Porque pasó esto, o sea, Tomás me pide matrimonio. Gracias a eso, pues yo le digo a Alejo me dice esto y ya para mí es como una gran señal de que Alejo sí siente algo por mí y que, aunque claramente quiere mi felicidad porque eso es el amor, pues está ahí como, no sabemos qué pasaría así, porque tú estás allá y tienes que vivir eso que estás viviendo allá, y si él te da felicidad, yo soy feliz por ti. Pero qué pasaría si, no lo sabemos, y fue como, marica, pues miremos a ver qué pasa. Yo voy y lo vivimos a ver. Y yo soy una mujer, yo me considero una mujer segura de mí misma en muchos factores. Obviamente sí tengo mis inseguridades, también tengo mi síndrome de la impostora. Ahorita, digamos, en el trabajo en general, digamos que siempre siento la sensación de que la gente en general cree que yo soy muy inteligente
Y yo así como, no soy tanto, o sea, soy como, no lo crean tanto, o sea, cuando utilizan mucho ese discurso es como, uy, sí, porque me ponen como unas cargas que es como no, y me da ansiedad, y o sea, sí pasan esas cosas. O sea, siempre he creído, y creo que la primera persona que se lo dije fue Alejo, hace muchos años, cuando todavía éramos pareja, y le dije como, yo siempre siento que yo no soy tan inteligente como la gente cree. Como, no sé por qué la gente cree que yo soy tan inteligente si no lo soy tanto. Después, mucho tiempo después, supe que eso se llamaba, pues eso, o es una de las formas también del síndrome de la impostora. Diferentes, o sea, no es que mi cabeza todo el tiempo es como, eso no lo vas a hacer bien, tú no mereces eso, no, pero siento que otras personas me ponen algunas veces en un lugar en el que yo no me veo necesariamente. Pero en general creo que no soy una mujer insegura, no soy una mujer tímida. Hoy, hace 8 días yo empecé un nuevo trabajo y yo no soy tímida. Y la asistente de mi jefa se llama Sara, y teníamos que ir al 5.º piso a hablar con un abogado para preguntarle una cosa de la cuenta de cobro. Entonces, pues fuimos juntas, entonces bueno, yo entré, no sé qué, le pregunté, él dijo, hola, no sé qué, mucho gusto. Yo le dije, hola, mucho gusto, soy Carolina. Y yo me quedé callada, esperando que Sara respondiera, y Sara no dijo nada, y ella es Sara. Y él como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo seguí hablando, seguí preguntando, no sé qué, y ya, Sara no dijo nada, o sea, ella no, nada, era como, entonces yo, Sara, usted casi no se presenta. Y ella, no, Caro, si usted no dice, yo no soy capaz. Y yo, usted es muy tímida. Me dice, sí, muy tímida. Me dijo, cada vez que yo vaya a preguntar ahora algo, me la voy a llevar a usted. Y yo, ay, Sara, y la abracé porque me dio mucha ternura y me dio mucha risa, porque ya de verdad fue como silencio absoluto, o sea, ni siquiera se pudo presentar. Y pues seguramente mucha gente va a llegar a preguntarle cosas. Yo soy cero tímida. Me da pereza preguntar cosas, pero no soy tímida. Mi sobrina María José siempre me dice como, tía, me preguntas tú, o tía, tú, porque yo no soy tímida. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que el haber estado con el irlandés a mí me dio una seguridad muy grande, y aunque no debemos de alguna forma depositar nuestra seguridad en otras personas, es muy claro que otras personas nos permiten ver en nosotras y en nosotros cosas que muchas veces nosotros y nosotras no vemos. Y es muy lindo eso, ¿no? Entonces, como una percepción, y no necesariamente que no veamos, porque por ejemplo, lo que yo decía, como yo no me considero tan inteligente como otras personas lo piensan, sino que, o simplemente otras cosas, como, no sé, físicamente, por ejemplo, yo no me fijo tanto en el físico mío, yo no me maquillo, yo no soy vanidosa, pero cuando otras personas, como Tomás, por ejemplo, que me veía físicamente hermosa, para mí era como, ok, me voy a mirar, porque no necesariamente soy una mujer que me miro mucho, que me fijo mucho, me fijo en la ropa, si hay cosas, mi pelo, o sea, si hay cosas que hago para digamos, como complementar el tema de no cuidarme la piel, de no maquillarme, de no hacer ejercicio, de no hacer dietas saludables, ¿sí? Como cosas que a mí me gustan, como la ropa, o ahorita con el pelo, como jugar con el pelo, cosas así. Y el irlandés me dio eso, pero además, yo ya lo he dicho acá, Alejandro, realmente yo me casé con el hombre para mí más íntegro e integral en su conjunto, en su mente, en su alma, en su físico. Alejo, sí, como era un todo hermoso para mí, como de verdad yo me casé con el paquete para mí, con errores, por supuesto, era humano. Era churrísimo, era guapísimo, pero objetivamente hablando, el irlandés era un nivel de otro mundo. Y de otro mundo es porque como que este tipo de hombres
físicamente, pues normalmente uno no se los encuentra como por la calle, como yo me lo encontré, así, literalmente en la calle. Y en la vida real, o puede que uno se lo encuentre en la calle, pero ya, como, ay, y pasó por ahí. Pero este hombre me lo encontré en la calle y no pasó por ahí, sino que sí pasó y volvió. Que no voy a contar ahorita esa historia, pero es de esas personas que es como, ¿cómo es posible que existas? De verdad, físicamente, hace mucho tiempo no lo veo, entonces pues tengo que hablar en pasado. Era un hombre extremadamente guapo. Mi pareja antes, Alejo, también era muy guapo. Con el perdón de... y sin herir susceptibilidades, a mí el físico de los hombres colombianos no es generalmente lo que más me atraiga. Alejandro era un hombre colombiano, mis Lucho y mi anterior pareja antes del irlandés también. O sea, sí me han gustado, por supuesto, colombianos, pero el prototipo a simple vista, pues a mí no me gusta. O sea, la estética del hombre colombiano no es la que me atrae a mí. Alejandro, porque es que objetivamente hablando, pues era un hombre muy guapo. Algunas veces, el año pasado, conocí a un man que no salíamos ni nada, simplemente hablábamos y me caía bien y Y un día me dijo como, oye, yo te parezco guapo, y yo, ¿para qué me pregunta eso? Y yo, pues no me pareces feo. Pero es que para que alguien me parezca guapo, pues porque no me parecía feo, pero pues guapo, no. Pero también eso es un tema muy subjetivo, ¿no? Por supuesto, la belleza es un tema muy subjetivo, y mucho más en los momentos actuales, en donde además son completamente válidas las nuevas integraciones, no las nuevas integraciones, sino validar las diferentes formas de. Y por eso siempre digo como mi estética, mi forma, la forma en la que, la estética que a mí me atrae es una muy particular. Y en general, realmente, si yo pongo una foto acá al lado del uno al lado del otro, el único que se parece menos es Lucho. Pero físicamente se parecen. Una vez yo estaba hablando por Skype con Alejo, o estaba no sé, sí, creo que se quedó como el pantallazo, no me acuerdo bien, pero creo que el computador, no, creo que fue por Facebook, no sé, pero una foto de Alejandro aparecía en mi computador, porque yo hablaba con él por Skype, y Tomás, yo estaba con Tomás y estaban sus amigos, y alguno dijo como, uy, juepucha, se parecen. Y no era que se parecieran, pero sí hay como unas ciertas cosas similares. Y sí, yo no sé si es porque desde los 17 años conocí a Alejandro y de alguna forma mi prototipo fue así. Lo conocí tan chiquita que mi prototipo lo tengo muy establecido. Hay mucha gente que no tiene un prototipo establecido y me parece chévere, pero yo sí lo tengo. Pero bueno, el tema es que la estética del irlandés es que ni siquiera es un tema de subjetividad, se los juro que no es, o sea, aunque yo hable que la belleza por supuesto es subjetiva porque lo es, yo sé que si les pongo una foto acá, que por supuesto no va a suceder, no va a ser un tema de subjetividad, es como objetivamente hablando, es un hombre que es como, oh por Dios, y que realmente yo no esperé nunca encontrármelo. A lo que voy con toda esta recontra hiper mega carreta es que al él fijarse en mí, al tragarse como se tragó, es decir, para los que viven en otros países y me oyen, tragarse en Colombia es como enamorarse, pues, pero porque este hombre se enamoró mucho de mí, mucho. Fue muy lindo, obviamente fue muy lindo. Pues yo era como, eso me dio tanta seguridad que yo llegué acá con Alejandro, que fue como, si yo fui capaz de levantarme a semejante churro de hombre, yo me levanto a mi mejor amigo como sea. Además me pasó algo muy particular con el irlandés,
Y es que yo me subí demasiado de peso en Londres, pero mucho de peso. Yo siempre he tenido caderas, o sea, siempre he sido una mujer grande, pero allá me subí muchísimo de peso, muchísimo de peso. Y yo, o sea, digamos que yo entraba a los lugares, yo le contaba a una amiga con la que me veía hace 8 días con Pilar, le conté un poco de mi relación con el irlandés. Yo a veces hablo de él porque fue una relación, fue muy intenso todo, vivir en otros países. Él tampoco vivía en Londres, él fue a Londres para estar conmigo. Pues, claramente pues todo era más intenso porque ninguno de los dos vivía ahí. Entonces fue una relación como muy importante por muchas cosas. Ese hombre me llevaba años luz de experiencia en miles de cosas. Yo era como, él decía que yo era muy inocente, él era como, oh, eres muy inocente. Porque pues habían miles de cosas en general, de las cosas de la vida que yo no tenía ni idea de nada. Si acaso las había visto en películas o en literatura y que él ya las había vivido todas y él era como, ay, mi pequeña. El tema es que yo le decía a mi amiga, y era algo que yo le decía a él, yo le decía, oye, tú y yo somos como la película Amor Ciego, que es esta película de Gwyneth Paltrow, en donde ella, es horrible, pero yo le decía eso, pues yo tenía, o sea, hoy en día lo digo y pues no es agradable, porque además es un tema gordofóbico, y es un poco también consciente ahora a esta edad y con nuevos discursos que yo también apropio y que yo también he sentido y que yo también respeto y aplaudo, y que a pesar de ser segura de mí misma pues también he tenido que poner límites frente a comentarios de mi cuerpo desde que era niña, porque además me desarrollé siendo una niña, entonces tener tetas siendo una niña, o subir y bajar de peso constantemente, subir mucho y bajar de peso poco, pero pues era lo que yo le decía en ese momento al irlandés, y yo le decía que nosotros éramos como esa película de Amor Ciego, porque es que él me veía divina, o sea, como si mi cuerpo en ese momento no fuera válido para él, como que, por eso me parece importante decirlo, que en ese momento, digamos que yo no era consciente, y me parecía, digamos, chistoso compararme con la película, pero hoy en día, pues es como, de alguna forma yo también me estaba de alguna forma como menospreciando, porque no me sentía tan bella, o no me sentía tan linda, porque no tenía el cuerpo esperado, y porque sentía que él me miraba como si yo fuera Gwyneth Paltrow cuando yo no era ella, sino como que yo era la otra, que era la mujer que era gorda. Y yo le decía a él, y él siempre era como, what do you mean? Como, ¿de qué carajos me hablas? Para él nunca estuvo en discusión mi sobrepeso. O sea, yo me acuerdo que yo era como me subí mucho de peso en Londres, o sea, yo se lo decía mucho, y él como, ¿y qué? Como, eres hermosa. Y yo, ¿en serio? En serio, obviamente el subirme tanto de peso para mí fue súper fuerte. Allá empecé con un problema de rodillas, pero también el que él como, ¿de qué me hablas? Como que ni siquiera hablaba de eso, como, obvio no, sí, como eres así, eres hermosa, pero yo me veía de alguna forma como la otra, ¿no? Como la del amor ciego. Creo que nunca lo había dimensionado de la forma en la que lo estoy dimensionando a través de este video, y es que las veces que lo había narrado, pues lo seguía narrando desde el chiste de la película Amor Ciego, que era la forma en la que yo lo narraba en ese momento con él, porque así yo lo sentía, porque yo no podía creer cómo él podía estar tan enamorado de mí. Hoy creo, y después por supuesto creo que claramente yo tenía un montón de cosas para que él se enamorara de mí, por supuesto que sí, y lo tuve muchas veces claro. Yo en su momento también conocí a su exnovia,
que era modelo, además modelo europea, ¿no? Es una cosa muy diferente, además yo tengo un cuerpo completamente latino, o sea, latinoamericano, ¿no? Como tetona, cintura, caderas, piernas. Y ella, pues, no sé, era hermosa, 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 pero yo nunca me sentí insegura, pues eran bellezas completamente diferentes y tampoco me comparé con ella, pues éramos diferentísimas, pero también entendía, y lo hablábamos con Tomás, que él nunca había estado con una mujer como yo, es decir, como con la intelectualidad que yo tenía, con las conversaciones que yo tenía, con la sensibilidad que yo tenía y pues con el físico que yo tenía. Él era como, marica, eres espectacular. Sí, no sé. Y esa relación que tuve con él fue como, me dio como una fuerza que fue como, si me levanté a este hombre, me voy a levantar a Alejandro, o sea, como tengo clarísimo, además Alejandro pues ya me había dado pistas con esto que les leí, pero yo tenía clarísimo, y yo llegué tan convencida y tan segura que yo era como, Alejo, no me vas a decir que no, es que no me vas a decir que no. Por supuesto yo lo conocía lo suficiente para saber que él no me iba a decir que no, pero si me iba a decir que no, igual yo lo iba a seguir acompañando y iba a seguir estando con él. Pero el irlandés sí me dio eso, y también además de esa enorme seguridad que él me dio y de verme, de verdad como que yo llegaba a algún lugar con él o yo llegaba después de él y me miraba de una forma, no sé cómo describirlo porque Alejandro también me miraba de una forma divina, pero Alejandro yo siento que me miraba como con mucho amor, como con mucha admiración, como una mirada, son miradas muy diferentes. O sea, recuerdo la mirada de cada uno y eran miradas muy, muy diferentes. Pero yo creo que Tomás era como un amor ciego, o sea, como una cosa como no racional, que puede ser el enamoramiento. Yo creo que con él nunca logramos tener la etapa del amor, ¿no? De decidir día a día compartir la vida con esa otra persona, porque estábamos en la etapa del enamoramiento, él mucho más que yo estaba más, o sea, sí, obviamente, y todo era muy intenso, y obviamente sí sentí muchas cosas, y posiblemente sí me enamoré, pero yo creo que yo sí estaba muchísimo más racional que él, a pesar de yo creo que yo a veces era como, yo creo que a mí muchas veces sí me pasó eso, como que yo muchas veces lo miraba y yo era como, no puede ser que este hombre esté tan enamorado de mí, o sea, no, y no puede ser que este hombre exista. Luego también me pasó con Alejandro, por el todo de Alejandro, y es muy lindo yo también voltear y ver mi pasado y darme cuenta que los hombres con los que yo he estado y que me han querido, y yo puedo decir como, no puede ser, y que yo haya tenido más la fortuna de que yo les haya gustado a todos, porque es que claro, me gustan tan poquitos hombres, pero yo tengo la fortuna que yo les gusto, o sea, eso sí es muy lindo. Yo una vez hice un video, pero se me borró, sobre el rechazo, porque una vez alguien me dijo que yo no le tenía miedo al rechazo. Por eso, porque yo puedo decir, como le puedo ir diciendo a los hombres cuando me gustan, que me gustan, y es como, no le tengo miedo al rechazo. Además me gustan tan poquitos que me voy a poner a ser como tímida con las cosas. Pues obvio no, pero pues no voy a hablar de eso ahora. Pero además el irlandés también generó como, cuando yo termino mi relación con él, él me dice como, lo respeto, como pues es tu decisión. Él no quiso seguir siendo mi amigo, me dijo, pero yo no voy a dejar de seguir insistiendo. Eso para mí fue muy incómodo, para mí no fue agradable, porque de alguna forma no respetó mi decisión. Y él siguió siendo muy insistente. Cuando yo llegué a Colombia, pues él seguía siendo como, oye, y Alejandro de alguna forma no me decía que sí. O sea, yo llegué a Colombia, después contaré con más calma ese detalle, pero pues estoy hablando como de mi relación con el irlandés. Yo llego a Colombia, de alguna forma le digo a Alejandro como que Alejandro se demora 2 meses en decirme que sí seamos pareja. Digamos, estuvimos 2 meses, sí salíamos y parecíamos pareja, pero no lo habíamos hecho oficial, no éramos oficialmente pareja.
y Tomás estaba ahí, tin, 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 y pues mi cabeza era como yo rogándole a este que sea mi pareja y este otro allá espectáculo del universo físico, literario y musical, literalmente recontra hiper mega enamorado de mí. ¿Qué carajos hago? Y 45 minutos, ay. Y yo, sí, en algún momento fue como, marica Alejandro, ya, o sea, ya, esto es como, esto me tiene en una situación muy compleja esperarte. Yo no sé si ya estábamos cuadrados, yo creo que no estábamos cuadrados, yo creo que todavía no estábamos cuadrados cuando pasó algo muy particular. Pero Alejandro esperó a que yo llegara a Colombia. Y eso me parece, me habla tan divino de Alejo, tan divino de Alejo. Y es que cuando yo llego a Colombia, Alejo me muestra sus mensajes internos de Facebook y me muestra que el irlandés le escribía desde que yo era pareja de él. Alejandro nunca me contó, porque Alejandro de alguna forma pues no quería que yo tuviera como un cambio de percepción frente a mi relación con Tomás, y no porque Tomás estuviera haciendo algo malo, sino como, no sé, nunca me contó. Alejandro era muy reservado. Tomás, el primer mensaje que le escribe a Alejandro es que le pregunta que qué tipo de relación tenemos Alejandro y yo. Y pues Alejandro le cuenta, le dice como, pues que éramos mejores amigos, como que le cuenta cosas. Y luego, no sé si él le escribe como uno, yo creo que como unos 2 o 3 mensajes le escribe cuando yo estoy con él allá. Pero cuando yo llego, él le sigue escribiendo a Alejandro cosas como, voy a luchar por Carolina, voy a luchar por Carolina, voy a luchar por Carolina. Y Alejandro fue como, ok, no sé, creo que Alejandro no le respondía, no me acuerdo cuando, sí le respondió allá, pero no me acuerdo si le respondía cuando estábamos acá. Pero cuando Alejandro me muestra eso fue como, uy, y yo, oye, ¿por qué no me has contado? Y él como, pues porque era tu pareja ya, y yo para qué me metía en esto, y pues el man no estaba haciendo nada de malo, se sentía inseguro, preguntó, y obviamente pues el pobre viendo que yo le hacía cosas a Alejandro con la caja llena de cosas, pues sí, él quería sentirse un poquito más seguro. Pero yo creo que Alejandro era como, marica, este man está re enamorado de Carolina, y yo no tomo la decisión. Si yo no tomo la decisión, esta la voy a perder. Y la voy a perder no solamente porque se me va a ir como va a decir, o sea, aunque yo le había dicho que yo lo iba a seguir acompañando. O sea, si yo le dije a Alejandro, si tú me dices que no vas a estar, si no vamos a ser pareja, yo voy a seguir siendo tu mejor amiga y te voy a seguir acompañando en este proceso en la enfermedad. Pero pues eso implicaba como o Tomás u otro que podía llegar. Pero pues Tomás era un nivel muy alto. Entonces yo creo que Alejandro fue como, marica, si yo no me pongo las pilas realmente la voy a perder. Entonces de alguna forma, esto parece, es que esto es una novela de literatura, esto es Herba León literal, es que la vida real supera la ficción, de verdad. O la ficción está muchas veces permeada por la realidad, solo que no la narramos, o sea, nuestra vida no la narramos, pero si realmente nos ponemos a narrar y creemos que nuestra vida es aburrida, es como si ustedes se ponen realmente a narrar la historia, es increíble. Rosa Montero lo dice, o sea, no es lo que nos pasa, sino cómo nos narramos lo que nos pasa. Porque yo creo que a todos nos pasan cosas increíbles, yo siento que a mí me pasan cosas increíbles siempre. Y por supuesto me las narro de una forma increíble porque considero que lo que me pasa es increíble y que los personajes que rodean mi vida son increíbles, empezando por estos hombres increíbles, churrísimos, que han hecho parte de mi existencia hasta que se muera Alejo. Porque qué lapsus los que han pasado después de eso. Nada pues que de enamoramiento después de mi Alejandro, no, o sea, después de la vida de la muerte de Alejandro no ha llegado, no ha habido ningún enamoramiento, pero sí he conocido y he pasado por lo mundano, que es como, ¿qué es esto? Sobre todo los personajes que después contaré o narraré, el disfraz de la virtud. Pero bueno, Tomás sí fue fundamental en mi existencia, por supuesto,
en las herramientas y en que Alejandro se pusiera las pilas. Y algo que yo recordé hoy, que siempre recuerdo y que siempre recordaré con mucho cariño y agradecimiento con el irlandés, es que él y yo cuando finalmente nos cuadramos, porque no nos cuadramos tan rápido, porque cuando nos conocimos él tenía pareja, y digamos que él termina con su pareja porque no vienen bien y me conoce y siente cosas por mí, pero yo le digo como, mi hijo, todo bien, pero viva su duelo. O sea, yo no estoy acá para que un clavo saque otro clavo. Yo soy cero así. Entonces yo le dije, como nos conocemos, esto nos permite conocernos y miramos si vale la pena tener una relación de pareja. Yo soy muy racional en ese sentido. Y cuando finalmente empezamos una relación de pareja, él me dice, ¿tú qué expectativas tienes frente a esta relación? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué expectativas? Y entre algunas cosas, entre muchas otras, me dijo, sí, me dijo como, la fidelidad no se da por sentada. La fidelidad y la relación en general, las relaciones en general, sobre todo las relaciones de pareja, se establece a través de acuerdos. Y esos acuerdos cambian a medida que el tiempo pasa, porque los seres humanos cambiamos. Y yo, ¿qué? Yo tenía 24 años. Eso era otra época, otro mundo. Eso era el 2009. De ese nivel era ese personaje. Y hablamos de las expectativas y de lo importante de las expectativas. Entonces cuando me dicen como yo no tengo expectativas, es como, ¿cómo? Las expectativas son importantes. Lo que pasa es que esas expectativas pueden llegarse, se pueden tener, y frente a ponerlas en la mesa se llegan a acuerdos, porque tú tienes unas expectativas y yo tengo otras. Entonces él me dijo, él venía de una relación abierta, yo nunca había conocido a alguien que tuviera una relación abierta. Yo conocí a esa persona con la que él tenía una relación abierta y él se dio besos conmigo teniendo esa relación abierta, pero yo no sabía que él tenía una relación cuando se dio besos conmigo, pero luego me contó, porque digamos que el acuerdo de ellos era que no necesariamente le tenían que decir a la otra persona que tenían una relación abierta, pero él me contó a mí porque de alguna forma le parecía importante y le gusté mucho y le interesé mucho, y me contó que tenía una relación, que vivía con su pareja hace 5 años, o sea, pues es que son europeos, los europeos viven solos desde los 17, 18 años, él ya había tenido un mundo gigante por encima, y yo como así que una relación abierta. Entonces cuando él me habló de las expectativas, él me dijo, mira, en la relación anterior yo tenía una relación abierta, pero yo puedo tener una relación monógama contigo. Si tú necesitas que yo tenga una relación monógama contigo y te parece importante, yo la puedo tener. Si consideras que es importante para ti o que más adelante experimentemos una relación abierta, lo podemos hablar. Mientras tanto podemos tener tal. Así, era así como súper pragmático y yo era como, esto es una información que yo nunca había oído en mi vida, además me la estás dando en inglés, como déjame por favor digerirla y entenderla también, o sea, lo que me estás diciendo sí lo estoy entendiendo bien, y sí lo estaba entendiendo bien, y fue muy importante esa información que él me dio y la forma en la que yo empecé mi relación con él, porque eso me permitió después llegar a unos acuerdos con Alejandro, en donde yo sabía que para él era importante la monogamia y para mí también, pero también tener claro que los acuerdos pueden cambiar con el tiempo porque somos seres cambiantes. Es decir, mi relación con Alejandro, que empezó a los 26 años, pues no era la misma, y Carolina no era la misma cuando tenía 30 años. Yo nunca pensé casarme y finalmente me casé. O sea, los acuerdos van cambiando y eso fue algo increíble que yo aprendí a mis 24 años en mi primera relación de pareja. No en esa relación de pareja o en mi primera relación adulta de pareja, que agradezco un montón.
porque con ese tipo de personajes yo me encontré en la juventud. Y yo creo que yo ya lo dije acá en uno de los videos. Una vez Mafe, una vieja conocida y nueva amiga, me dijo que yo llegué al mundo mundano vieja con la muerte de Alejandro, porque yo había estado en este mundo como irreal y que en general las mujeres no conocen antes de la muerte de Alejandro, conociendo estos personajes que físicamente son como, ¿dónde están? O sea, casi que no existen, con un nivel de verdad, con una inteligencia emocional. Digamos, Thomas tenía mucha inteligencia emocional para muchas cosas, pero cuando terminamos, pues hubo cosas, porque era un ser humano, pues que yo no compartí, como por ejemplo estas que le escribí a Alejo. Él vino 2 veces a Colombia, pero era un ser humano increíble y por eso compartí con él. Y no sé si en algún momento él vaya o no vaya a ver este video, pero por supuesto también le debo muchísimo a él. Y aunque puede ser, ha pasado muchos años, por supuesto, pero yo también tuve la relación que tuve con mi esposo gracias a la relación que también tuve con él. Y eso es muy lindo porque él me enseñó cosas increíbles. Él me enseñó cosas que cuando yo también se las planteé a Alejandro, y Alejandro, como era un ser tan maduro y tan seguro de sí mismo, él era como, claro, me encanta. Y todo esto él lo sabía porque era mi mejor amigo. Como, mira, esto hablamos con el irlandés, de estos acuerdos, pasó esto, ¿cómo quieres? Las expectativas. O sea, la misma conversación que yo tuve con el irlandés la tuve con Alejandro. Y fue muy importante. Y efectivamente durante los 9 años de mi relación de pareja con Alejandro, pues los acuerdos cambiaron. No frente a la monogamia, pero muchas veces lo hablábamos. Muchas veces hablábamos de, ¿quieres chupar trompita con otras mujeres? Ya lo he dicho en otros videos. Alejandro pues le encantaba dar besos, entonces esas preguntas seguían haciéndose a medida que pasaba el tiempo. Por la seguridad que teníamos, por la comunicación que teníamos, por las herramientas que teníamos. Afortunadamente yo nunca he tenido una relación, digamos, como... Sí tuve celos, obviamente sí hubo celos, tanto con el irlandés como con mi pareja anterior hubo celos con Alejo. Digamos que no puedo decir que por obvias razones, porque como ya dije, pues yo estaba con ellos, pero sí había como una incomodidad como muy clara. Pero eran relaciones tranquilas, eran relaciones seguras, y como leí ahí, dentro de lo que me describió Alejandro, o sea, lo importante es como tu felicidad, y si esa felicidad te la da él, pues yo estoy bien, porque soy feliz por ti, y para mí ese es el amor. Y yo muchas veces le dije a Alejandro que yo sabía que si él se enamoraba de otra mujer, me iba a romper el alma, me iba a romper. Pero yo sabía que él haría todo lo posible para nunca enamorarse de otra mujer, o sea, que sería muy cuidadoso para que eso no pasara, pero que si pasaba, aunque me partiera el alma en 1000 pedazos, seguramente con el tiempo yo iba a estar bien, porque lo que yo quería era que él fuera feliz y que fuera libre, y que si esa felicidad no se la daba yo y se la daba otra persona, para mí eso era suficiente. Y eso es algo que sentí que no pasó con el irlandés. Como que yo era como, yo escogí esto, respétalo, y si me quieres, que no sea por tu ego, sino que respetes que yo tomé esta decisión de estar con Alejandro, así sea una situación muy difícil. Pero es mi decisión y espero que la respetes, y siento que no la respetó por muchas otras cosas. Pero dentro de la relación fue increíble todo lo que aprendí con él, increíble. Y de verdad, si él supiera lo que hizo parte de mi relación con Alejandro, no, creo que nunca, creo que sí, creo que él me conoce lo suficiente y me conoció lo suficiente para saber que yo puedo hablar tranquilamente de las parejas y de las personas que han sido importantes en mi vida sin que hayan celos ni nada, porque somos lo que las personas a nuestro alrededor nos han dado también. Y él fue muy importante en nuestra relación.
y en el inicio de nuestra relación y en el continuo de nuestra relación. En un texto que yo escribí, por ejemplo, una de las bandas, cuando yo conocí al irlandés, yo estaba oyendo The Smiths, una banda inglesa, con mis audífonos grandes. Entonces se volvió una banda muy importante para nosotros dos dentro de nuestra relación. Y después Morrissey, el vocalista de The Smiths, vino a Colombia y Alejo me acompañó. Y sabía perfectamente que esa banda sonora hacía parte de mi relación con Tomás. Porque nuestras relaciones tienen banda sonora, por supuesto. Los momentos de nuestra vida tienen una banda sonora, pero sobre todo, para mí, sobre todo las relaciones de pareja o las relaciones o los gustos tienen una banda sonora. Y Alejandro sabía perfectamente que The Smiths y Morrissey era mi banda, era una de mis bandas sonoras con el irlandés, y ahí estaba conmigo. Sabía perfectamente y lo disfrutaba conmigo. Y el irlandés me cantaba para dormir, porque yo tenía como problemas para dormir, tengo problemas para dormir. Y Alejandro sabía eso. Entonces una vez él me dijo, léeme para dormir, acordándose que yo le decía al irlandés que me cantara para dormir. Entonces de alguna forma es como continuar las historias de otras personas, como esas otras personas generaron unas historias importantes en nosotros y cómo esas historias se siguen replicando a través de otros sin que sea oculto. No tendría por qué ser oculto. No me pasa a mí. Porque he podido estar con personas seguras de sí mismas. Porque he podido estar con, pues por lo menos Alejandro lo era, ¿no? Creo que el irlandés también, pero Alejo. Y yo creo que de alguna forma, cerrando este video, si en algún momento llega a haber otra persona en mi vida, así como las personas de antes de alguna forma tuvieron que vivir con Alejo en mi vida, de ahora en adelante también van a tener que vivir con Alejo en mi vida. Porque hasta Lucho, o sea, Lucho lo conocí cuando yo tenía 13 años, pero digamos que Lucho fue mi traga más larga, ¿sí? Nos dimos besos durante muchos años y conocí a Alejo a mis 17, ellos dos se conocieron. Entonces, pues por supuesto, Lucho también estuvo permeado por Alejo, todos estuvieron permeados por Alejo y de alguna forma todos van a estar permeados por Alejo y todos van a estar permeados por todos, ¿no? Porque yo soy la persona que soy gracias a ellos y sobre todo gracias a Alejo, gracias a lo que me dejó Alejo en vida y a lo que me dejó, por supuesto, y lo que me ha dejado su muerte y me dejará su muerte el resto de mi vida, porque lo que soy hoy es eso. No sé si va a pasar, ya lo he dicho muchas veces, no pienso en eso, pero hoy quiero agradecer porque he tenido la fortuna en medio de mis fechas difíciles de tener unos hombres que han podido meterse en mi cabeza de una forma impresionante, de conocer a la hechicera y de crear unos mundos para mí a través de la música y la literatura, que yo creo que de verdad durante 35 años de mi vida yo viví en la fantasía. Gracias a estos personajes y a mí misma. Y en los últimos años de mi vida, ya no. De alguna forma he tenido que vivir mucho más este mundo, más tangible y más real, más con los pies en la tierra, en esta tierra, porque como ya dije en el video anterior, mi cabeza muchas veces se iba a otros mundos y las personas con las que yo estuve también. Entonces, hay dos Carolinas ahora, o muchas otras, por supuesto, hay miles, pero la de antes era muy fantasiosa y vivía muy en la fantasía y estos personajes lograron entrar y crear unos mundos para mí. Y el irlandés era impresionante, impresionante, impresionante su capacidad para imaginar mundos y que yo entrara a ellos a través de la literatura y de la música.
conciertos a los que fuimos en Londres, las historias que me leía, las historias que me escribía, la forma en la que me pidió matrimonio es supremamente literaria, fantasiosa, maravillosa. Es muy lindo, así que bueno, este video va para ellos también, que gracias a ellos también soy lo que soy. Y también gracias a ellos tuve lo que tuve con Alejo. Gracias, chao.